Te invito a abrir las Escrituras. Vamos a lo que nos importa. Vamos a estar meditando en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Vamos a meditar ahí en las Escrituras. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7 para entrar en contexto, pero nosotros nos vamos a enfocar hoy principalmente en el versículo 5 al versículo 7. Pero leemos la palabra del Señor en 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, dice Pedro, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te damos gracias por tu palabra. Ahora quiero rogarte, Señor, que me des la sencillez para hablar tu palabra, Señor, la pasión para hacerlo, de ser un buen representante, Señor, de tu palabra, de Cristo, Señor, un embajador. Señor, te ruego que nos des corazones permeables a tu palabra, Señor, para escucharla, para estar atentos, Señor. Yo no sé cómo están los corazones, tú sí lo conoces, Señor, tú sabes por qué es este mensaje para hoy, Señor, pero yo sé que tu palabra tiene el poder para transformar vidas, para consolar al desconsolado, para animar al que está desanimado, para calentar al que está frío, Señor, para santificar a tu pueblo, para salvar al perdido, Señor, darle vida a los muertos, Señor. Yo confío en eso, confío en tu palabra, en la suficiencia de las Escrituras, Señor, y que vas a usar a tu Espíritu, Señor, para cumplir tu propósito con cada corazón, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, un famoso predicador afirmó una vez, yo no sé si está acoplando y yo algo estoy haciendo yo, no sé. ¿Usted me acerco más? ¿Sí? Ahí está. Bueno. Un famoso predicador dijo una vez que todo alejamiento de Dios tiene su origen en el orgullo del hombre, en el corazón del hombre. Él usó estas palabras: todo alejamiento de Dios, por cualquier razón, presume una clase de autonomía o independencia que es la esencia del orgullo. Tomar distancia de Dios supone que uno sabe más que Él. Así el orgullo es el origen de todo alejamiento de Dios. Pensando en lo que dice este predicador, si hay algo en la vida del ser humano que lo aleja de Dios, es su propio corazón. Cuando piensa, cuando vive como una persona que cree que no necesita de Dios. Cuando cree que Jesús no puede satisfacer todos sus deseos, cuando cree que teme más a los hombres que a Dios, cuando ama más su propia vida que a Dios, cuando no reconoce la soberanía en las diferentes circunstancias de la vida que están atravesando, ese orgullo refleja incredulidad, ese orgullo aleja a la persona de Dios. Por el contrario, somos llamados, por medio de las Escrituras, a dejar nuestro pecado de soberbia, a dejar de enfocarnos en nosotros mismos para poder enfocarnos y reconociendo por medio de la fe que Jesucristo es todo lo que nosotros necesitamos. Y esto es posible cuando las cosas van bien, pero se torna difícil cuando las cosas no están bien. Se torna difícil cuando las cosas no van bien. Cuando el creyente pasa por dificultades, y en ese sentido me quiero referir al orgullo. Cuando nosotros nos enfocamos en nosotros mismos y en los problemas. Bueno, esto impide, vamos a ver ahora en la carta,
que Dios siga proveyendo gracia para vivir la vida cuando nosotros nos tornamos orgullosos, cuando nosotros nos enfocamos en nosotros mismos. Para ello Pedro tiene que exhortar, y escuchen bien, tiene que exhortar a una iglesia perseguida a que sea humilde. No solo a buscar la santidad, no solo a devolver mal por mal, están siendo perseguidos. No solo a padecer por causa de Cristo, no solo a seguir el ejemplo de su Señor, sino también debe recordarles Pedro en esta carta que el creyente se debe caracterizar por tener un espíritu humilde. Un espíritu humilde. Y esto se contrapone claramente al espíritu orgulloso que Dios quiere quitar del corazón del hombre, porque el hombre quita a Dios de la ecuación de su vida cuando no deja ser Dios a Dios, por causa de su orgullo. Y esto es lo que quiero que veamos, sobre el rasgo característico de todo creyente, de toda persona que declara que es un creyente. Es ese carácter humilde que se forja en el corazón del creyente, que deja su orgullo, que deja su pecado, se empieza a enfocar en Dios y en las personas, y no en sí mismo y en sus problemas. Y por eso quiero mostrarle 3 actitudes que el creyente debe practicar responsablemente para formar este carácter humilde. En versículo 5 vamos a ver que el creyente debe revestirse de humildad. En versículo 6 vamos a ver que el creyente debe humillarse ante Dios. Y en versículo 7 que el creyente debe echar toda ansiedad sobre Dios. El creyente debe responsablemente trabajar en estas 3 actitudes si quiere formar el carácter de Cristo en su vida. El creyente debe revestirse de humildad. Leemos versículo 5. Igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El teólogo Matthew Henry dijo una frase muy acertada sobre esta cuestión de la humildad. Él dice, ser humilde y someterse a nuestro Dios reconciliado trae más consuelo al alma que los deleites del orgullo y de la ambición. Es una verdad que debería grabarse en la mente de todos los creyentes, que la humildad y el someternos a Dios reconciliados con Él trae más consuelo al alma que los deleites de la soberbia y de la ambición. Sabiendo que el orgullo es quien se contrapone siempre a la humildad, debería ser un motivo para que nosotros los creyentes estemos alerta, que estemos preparados y velando por esa lucha que se gesta en el corazón del ser humano por causa de su naturaleza caída. Eso no hay duda, porque lo que hace el orgullo es quitar a Dios del medio. Quita a Dios del medio, generando un corazón soberbio, presuntuoso, y permitiendo así que nos volvamos ambiciosos. Ese deseo de querer tener más, e incluso de lograr algo que es difícil de conseguir, y de alabarnos cuando finalmente lo conseguimos. Bueno, algo de eso leyó Cristian en el proverbio de hoy. En los casos de estos hermanos, quizás buscar la victoria fuera de lo que sus líderes le aconsejaban que debían hacerlo. Mientras que la humildad, según la Biblia, es la disposición de evaluarse, teniendo en cuenta no solo la naturaleza caída del hombre, sino la condición del hombre delante de un Dios que es santo, que es soberano, y en espera de lo que dice su palabra que debe aprender y que debe hacer o ser. Bueno, la humildad y el orgullo no son compatibles. No existe el hombre orgullosamente humilde, como tampoco existe un demonio humilde que no te va a tentar porque se compadece de tu situación cuando estás pasando por dificultades. El orgullo se contrapone a la humildad. Primeramente porque el hombre en su orgullo se centra en sí mismo, es antropocéntrico. Se coloca al hombre en el medio y todo gira alrededor de él. Y todo tiene que suceder conforme a lo que él necesita o quiere que suceda. Mientras que la humildad se centra en Dios. El hombre sale de ese centro, coloca a Dios en el centro y todo lo que hace gira en torno a cómo puede glorificar a Dios. Eso es lo que hace John Piper. Cuando uno lee John Piper dice, todo el tiempo está hablando de cómo glorificar a Dios. Eso es lo que hace, pone a Dios en el centro y todo lo que hace gira en torno de cómo él puede glorificar a Dios. Bueno, eso tiene que hacer el hombre humilde y eso es una lucha en el corazón. Porque tenemos una naturaleza caída y eso tenemos que reconocerlo. Y parece ser que Pedro también entiende esto
y entiende que la situación en la que se encontraban los hermanos en aquellos días empezaba a ceder a cuestiones y dejaban de mantenerse quizás enfocados en Dios para pensar en uno mismo. Piensen, ellos estaban siendo abusados de manera violenta por causa de su fe. La situación en la que ellos se encontraban, los cristianos, a quienes Pedro le escribe, era una situación agobiante, hermanos. Pongámonos en ese contexto. Era una situación triste. En 4 de los 5 capítulos de la carta habla de la situación que están enfrentando por causa de la persecución por la fe que ellos profesaban. Experimentaban rechazos por parte de la población, los esclavos cristianos soportaban sufrimiento por parte de los amos crueles, por parte de los paganos que consideraban extraña la manera piadosa de vivir de los creyentes, eran vituperados, eran burlados, eran todo tipo de sufrimiento. Y este sufrimiento no solo que sucedía ahí, sino que Pablo dice que en esta dispersión de estos expatriados, estos hombres que están por todo el mundo, es que todo el mundo en aquel entonces sufría por causa de su fe. Pedro lo dice, fíjense conmigo, en versículo 9 de nuestro capítulo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, ¿por dónde? Por todo el mundo, por todo el mundo. No son ustedes, son todos los creyentes, le dice Pedro. Pedro entiende esto y luego de hablarle a los ancianos de la iglesia de cómo deben comportarse con respecto a... Yo no puedo venir si no te hago lío con el sonido, Alexis. ¿Estamos bien ahí? ¿Ahí estamos? Bueno, buenísimo. Bueno, luego de que Pedro tenga que hablarle a los líderes de cómo tienen que tratar, de cómo tienen que ser, de cómo tienen que modelar a Cristo, enseñándole a las ovejas, en este caso a los jóvenes, sobre el cuidado de la iglesia, como leímos en versículo 1 y al 4, le dice particularmente ahora a los más jóvenes. Pedro se va a enfocar a los jóvenes de la iglesia. Que escuchen, igualmente jóvenes, está sujetos a los ancianos. Este primer punto es el más largo, no se preocupen, no van a ser todos así. Pedro hace una transición y pasa de instruir a los ancianos en cuanto a su disposición de servir y ser modelos de los creyentes, y pasa ahora a los más jóvenes y los exhorta a que se sujeten a los ancianos, que se sujeten a sus líderes. ¿Por qué? ¿Por qué los jóvenes deberían estar sujetos a sus líderes? Bueno, según versículo 1 al 3, porque sus líderes, los ancianos, oran por ellos, velan por ellos, cuidan de ellos, modelan a Cristo para ser ejemplo en esta situación. Y porque son los ancianos que quizás pueden hablar desde la experiencia. Desde la experiencia. Piensen en esto. Pedro dice, yo anciano también, junto con ellos. Y participante de los padecimientos de Cristo. Yo no hablo por hablar, dice Pedro. Yo no hablo porque el aire es gratis. Pedro murió crucificado. Luego decalentó a su esposa a que resista cuando estaba siendo crucificada. O sea, no habla porque el aire es gratis. Habla con conocimiento de causa. Y le dice, sujétense porque ellos saben lo que están haciendo. Dios los puso ahí. Pero también quizás porque los jóvenes son más propensos a tener ese espíritu revolucionario, independentista, ¿no? De querer salir y batallar y no escuchar lo que el mayor le dice, o lo que el anciano le dice, o el líder le dice, sino que quiere arreglárselas por su propia cuenta, sin escuchar el consejo. Vemos jóvenes incrédulos hoy día que creen saber más que aquellos que tienen experiencia, lo vemos, incluso faltan el respeto a las personas, no respetan autoridades porque incluso en este tiempo en el que estamos viviendo, las autoridades, las instituciones le han enseñado que no es necesario respetar a sus padres. No tienen derecho los padres sobre ellos y que incluso un profesor de primaria, secundaria, universidad tiene más autoridad que un padre. Y aunque no debería ser así, que los jóvenes aprendan a no obedecer o no a sujetarse a sus padres, sabiendo que Dios los puso bajo autoridad,
mucho menos debería ser el caso de los jóvenes cristianos que no se sujetan a las autoridades puestas por Dios. Es un llamado de Pedro. Recuerden siempre el contexto, piensen siempre en el contexto en el que Pedro está escribiendo la carta. Y los pone bajo personas para que les guíen por medio de la palabra, para que crezcan en madurez y en sencillez. El joven cristiano debe aprender a tener una cosmovisión bíblica de todas las cosas, en la manera en que Dios lo dice en su palabra, y no sobre lo que el mundo determina que el joven debe ser o debe hacer, sino lo que Dios dice que el joven debe ser o hacer. El creyente que no piensa bíblicamente, el creyente que no razona bíblicamente, va a ser una persona que va a abrazar cualquier ideología de paso, de moda, porque no piensa. Ahora, la fe no se contrapone a la razón. La fe se contrapone a la vista. Entonces nuestra fe no es una fe basada en la nada. No nos paramos sobre una nube de humo. Tenemos las Escrituras que nos enseñan. Y el joven debe aprender eso, debe abrazar lo que los líderes les enseñan, y de la manera que les enseña ellos deben recibir, estudiar las Escrituras y poder aprender por sí solos también. Pensemos en los jóvenes a los que Pedro les escribe. Piensen en el contexto en el que Pedro escribe la carta. Los cristianos eran apresados, eran llevados a la muerte, eran objetos de burla, eran entretenimiento para las personas en las plazas romanas. Y quizás los más jóvenes querían terminar con esta cuestión. Están cansados. Quizás algunos perdieron a sus padres, no lo sé. Vamos a ponernos en la piel de estos jóvenes. Y empezaban a rechazar la voz de quienes le decían, sujetate a tus autoridades. Quienes les decían que respeten a las autoridades civiles. Piensen en eso. Jóvenes, respeten a las autoridades civiles. Pedro dice en la misma carta, en capítulo 2, versículo 13, dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Pónganse en el lugar de los jóvenes. Respeten a sus autoridades. Y esto es interesante. Sométanse al rey. Era el rey más despiadado y diabólico que la historia del cristianismo vivió. Estamos hablando de Nerón. Él prendía fuego a los cristianos, los pintaba con brea y iluminaba los caminos. Y Pedro le dice, sujétense. Y el cristiano está obligado a sujetarse y a respetar a las autoridades. Y pienso que no era de agrado para estos jóvenes hacerlo. No les era de agrado para hacerlo. Sin embargo, ellos debían obedecer siempre y cuando no los fuercen a pecar. Recuerden que fue Pedro mismo el que dijo en Hechos 5:29, cuando quisieron silenciarlos por causa del Evangelio, es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que ¿a quién? Que a los hombres. Entonces vemos que Pedro comienza con esta exhortación dirigida a los más jóvenes, quizás por el ímpetu de ellos, pero agranda el círculo ahora y se extiende a toda la iglesia. No zafamos el resto. Y dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Es decir, revístanse todos de humildad en su trato mutuo. Jóvenes, adultos, ancianos, niños, todos revístanse de humildad. Pedro exhorta a los más jóvenes a que se sujeten a los ancianos, a sus líderes, y exhorta a toda la iglesia en general a que se revistan de humildad en su trato mutuo el uno con el otro. Tanto para la generación más joven como para la generación mayor, la humildad debe ser el carácter distintivo en la vida cristiana. Esa palabra revestir trae la idea de atarse una prenda por encima de otra prenda. Y esto es interesante porque los esclavos acostumbraban a atarse un pañuelo blanco, un delantal blanco, para diferenciarse de los hombres libres. Ahora, cuando alguien veía a una persona por la calle con un delantal o un pañuelo blanco atado sobre su ropa, lo podía identificar claramente como un esclavo. Ahora, lo que Pedro sugiere acá es que los cristianos, como los esclavos, se diferencien del resto de las personas atando a su conducta el delantal de la humildad. Eso es lo que quiere decir Pedro, revístanse de humildad. Que sean un pueblo, que sean una comunidad de creyentes, que sean una iglesia que se lo reconozca, que a pesar de las circunstancias
somos humildes y nos sujetamos a las autoridades, nos sujetamos a Dios, nos sujetamos a la palabra. Somos humildes. Ese fue el carácter del Señor. ¿Y por qué la iglesia debería revestirse de humildad, Pedro? ¿Qué si yo no quiero o no me parece justo hacerlo? Bueno, Pedro dice en el mismo texto, y da la razón, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Un palo por la cabeza. La razón por la que debemos ser humildes, primeramente, como dije recién, porque esa actitud nos diferencia del resto y nos identifica con el Señor, pero también dice Pedro, es porque Dios va a dar gracia a aquellos que dejan su soberbia de lado y viven en humildad. Pero no con los orgullosos. A estos Dios los resiste, dicen las Escrituras. La humildad es la virtud del cristiano. Es lo que caracteriza al creyente que reconoce su situación delante de Dios como nueva criatura, que desde ese momento que se deja de considerar a otro, pone a las personas por encima de él, por delante de él, para servirles, para amarles, y que se opone a la soberbia que impide que el hombre tome esa responsabilidad que muchas veces nosotros llamamos bajeza. Y ahora vamos a ver por qué eso. Me gusta pensar que Pedro tiene en mente aquel momento en que vio que el hombre a quien él seguía, el hombre a quien que caminó sobre las aguas, aquel hombre que tuvo la capacidad por ser Dios de callar y enmudecer a una tormenta, de sanar enfermos, de darle vista a los ciegos, de mostrar el acto más grande de humildad. ¿Recuerdan? El aposento alto. ¿Por qué digo que Pedro habrá pensado en este momento? Porque fue Pedro quien se rehusó a que Jesús le lavara los pies. No, Señor, yo no voy a dejar que vos laves mis pies. Imagínense en esa escena, yo no me quiero ir, ¿no? Pero imagínense en esa escena. El Señor manda en Juan 13, lo pueden leer después en sus casas, luego de que el diablo pusiera en el corazón de Judas, ¿se acuerdan? Que el Señor se ha entregado. El Señor había mandado a que los discípulos preparen la cena, pero en toda cena había un esclavo que iba a lavar los pies de las personas que iban a participar de la cena. Pero no había un esclavo. Y ninguno de los discípulos se iba a rebajar a lavarle los pies a otro discípulo. Y el Señor toma una toalla, se la ciñe, como un esclavo se ceñía un delantal, o un pañuelo blanco, o una toalla, y le lava los pies a los discípulos. Y Pedro toma ese ejemplo. Y el Señor se hizo siervo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Eso sería rebajarse. Eso sería algo denigrante para el hombre incrédulo. Pero para nosotros eso no fue bajeza, eso fue humildad. Fue un ejemplo de humildad. Y fue la humildad del Dios eterno y creador de todas las cosas. Que cuando María lo sostenía en sus brazos, Él sostenía el universo en sus manos. O sea, Él fue humilde. Él fue humilde. Él mismo dijo en Mateo 11, 29, ¿se acuerdan? Aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. El hombre humilde es aquel que deja de pensarse en sí mismo, en su situación, pensando en servir al resto. Salir de uno mismo. Se enfoca en los demás, en el trato mutuo. Es lo que enseña Pablo previo a darnos el ejemplo de la humillación de Cristo en Filipenses capítulo 2. Versículos 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, por orgullo, por soberbia. Antes bien con humildad. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo lo hacemos? Y él dice, estimando cada uno a los demás, enfóquense en el otro. Como si fueran superiores a uno mismo. No mirando por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Nuevamente, ¿cómo hacemos esto, Pablo? Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja con otro. Eso es humildad según las Escrituras. Es salirse de uno mismo, dejar de pensar en uno mismo, estar ensimismado ahí, pensando en uno, de autocompadecerse y sujetarse a otros, pensando en lo que otros pueden hacer por mí. No, pienso en lo que yo puedo hacer por otros.
Cuando nosotros nos enfocamos, ya nadie me llama, nadie me escribe, es que estamos teniendo un espíritu orgulloso y nos estamos enfocando en nosotros mismos. Pero yo te doy un tip para que hagas. Llama a vos, escribí a otros. Eso es salirse de uno mismo y pensar en los demás. Eso es humildad, hermanos, eso es humildad. Estimar a los demás como superiores a uno mismo, servirse por amor a otros. Eso no es rebajarse, eso es imitar a Cristo, eso es imitar a nuestro Señor, que dejando su trono, ciñéndose un delantal, como un siervo, como un esclavo, se dio por otros en la cruz del Calvario. Eso es darse por otros. Cuando nosotros tenemos esa mirada es que podemos mirar como Jesús miraba a las personas cuando Él caminaba por Jerusalén. Eso cambia la perspectiva de cómo nosotros venimos a la iglesia, de cómo oramos por los hermanos. Venimos con una mentalidad de esclavos, de siervos, de humildad, interesados en servirnos unos a otros. En otras palabras, venimos a la iglesia atados con el delantal de la humildad, con ganas de servirnos unos a otros y estar sumisos unos a otros. Nos servimos unos a otros, cada uno ejercitando su don, pero lo hacemos revestidos de humildad, sujetándonos unos a otros de manera genuina, velando por el otro, orando por el otro, no ensimismado, pensando en uno mismo, sino de otra manera. Nos encontramos luchando con Dios si no lo hacemos así. Porque Dios dice en su palabra que Él resiste a los soberbios. Pedro apela ahí a la misma escritura para argumentar lo que está diciendo acá. Él cita Proverbios capítulo 3, versículo 34. Él dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes, ¿qué? Dará gracia. Santiago 4:6 dice prácticamente lo mismo, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y la idea acá es la de una batalla, la de uno que se para frente a otro para resistir al enemigo. Pero en esta ocasión, quien resiste al orgulloso es Dios. Y por más que quiera pasar esa resistencia, se va a romper la cabeza contra la pared, porque quien lo resiste no es otro que el mismo Señor de todas las cosas. La idea es que Dios está resistiendo de manera activa al orgulloso, al arrogante. Lo resiste, no lo deja pasar. Aquel que no es humilde de corazón. Y la idea es que el soberbio insiste, y en su orgullo va a querer pasar, pero no piensa que Dios es quien lo está resistiendo. Por eso el salmista dice en capítulo 18, versículo 27, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás al de ojos altivos. Salmo 138, 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. No es el carácter del Señor ese. Isaías 66, 2, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Que tiembla ante mi palabra. Dios se opone en resistencia al soberbio, pero rodea de gracia al humilde para que pueda vivir confiando a pesar de las circunstancias que lo rodean. Y es entonces nuestra responsabilidad revestirnos de humildad, colocarnos por encima del delantal de la humildad que nos distingue del resto de las personas. Pero no solo debemos revestirnos de humildad, sino que también el creyente debe humillarse ante Dios. Y este es nuestro segundo punto, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Esa siguiente exhortación que encontramos al final de la carta de Pedro está íntimamente ahí ligada, relacionada con nuestro versículo anterior, por la palabra que lo conecta. Es un adverbio ahí, humillados pues, está conectando con el proverbio, vamos a decir. Humillados pues, y la idea sería, si Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, entonces humíllense delante de Dios. Eso es lo que quiere decir Pedro. En el versículo 5 el autor nos anima y nos enseña a ser humildes unos con otros, y en versículo 6 a ser humildes con Dios, a humillarnos delante de Dios. ¿De qué manera? Bueno, humillándonos. No hay otra forma de ser humildes delante de Dios. Esto dice Santiago en capítulo 4, versículo 10, humillados delante de Dios y Él los va a exaltar. Ahora bien, ¿qué quiere decir Pablo con esta palabra? Porque es un poco chocante, ¿verdad? Decir que uno debe humillarse. Golpea el orgullo, ahí sí, ¿no? Nos golpea el orgullo, debemos humillarnos. Bueno, ¿me tengo que humillar? Yo puedo ser humilde, pero ¿me tengo que humillar?
Bueno, a diferencia de la humildad, que es la actitud de ponerse por debajo de otros, el concepto que nosotros tenemos, que es el concepto de la humanidad en general, sobre la humillación está lejos, muy lejos de ser lo que el texto realmente dice que es ser humillado delante de Dios. Escuchen, según Wikipedia, humillarse es dejarse denigrar por personas que se creen superiores al resto. Esto hace que nosotros al leer esta palabra, humillarse delante de Dios por nuestra visión secular de lo que es la humillación, saltamos, reaccionamos, nos choca ante el mandato que Dios nos deja y espera de nosotros. Pero la visión bíblica de la palabra humillar es sinónimo a la palabra humildad. Trae la misma idea y tiene que ver con bajarse de categoría, de rango, de lugar, ponerse por debajo de otra persona voluntariamente y por amor a la persona. Es lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 2. Leíamos recién pasajes paralelos a esto, pero Jesús dice, o Pablo dice de Jesús, haya pues en vosotros, en versículos 5 al 8, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? El de la humildad del versículo 3 que leímos anteriormente, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo el Dios de gloria, Rey de reyes, Señor de señores, se humilló a sí mismo, tomando la condición de hombre y haciéndose esclavo, como dice nuestro texto, literalmente. Este es el mejor y mayor ejemplo de humildad, hermanos, y de humillación. Los soberbios del versículo 5, a quien Dios resiste, son aquellos que se creen superiores y se colocan por encima de los demás. Pero no es la actitud del cristiano que toma el ejemplo del Señor. Eso tenemos que pensarlo. El que ha de humillarse es aquel que decide voluntariamente poner su confianza en Dios, sujetarse a Él sabiendo que Dios tiene cuidado de su pueblo. La exhortación es clara. Todo aquel que desea vivir como Dios manda, esto de manera humilde y no soberbia, debe humillarse delante de Dios y confiar incluso cuando las cosas no van bien. Noten, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. La humillación, hermanos, no es bajo la autoridad de los hombres, no es bajo la autoridad civil, ni siquiera es bajo la autoridad de sus líderes en la iglesia local, es bajo la poderosa mano de Dios donde nos tenemos que humillar. Es un lenguaje que se usa mucho en el Antiguo Testamento para referirse a la mano soberana de Dios gobernando toda la situación que el pueblo de Israel estaba enfrentando. Camino en el desierto, dice Deuteronomio capítulo 3, versículo 24, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Deuteronomio 9:26, y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Era la mano de Dios quien protegía al pueblo de Israel en tiempo de prueba, era la mano de Dios que liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, pero también fue la mano de Dios que disciplinó al pueblo de Israel, y es la misma mano poderosa que está sobre la iglesia, sobre el creyente. Y es mejor colocarnos debajo de su mano en humildad y sujeción que en orgullo y presunción. Y eso es importante. Dios dice que debemos humillarnos bajo su poderosa mano. No solo para que nos mantengamos humildes en el trato mutuo entre los creyentes, sino porque como en el tiempo en que Pedro escribió la carta y en la situación agobiante en la que ellos se encontraban y se veían presionados, era la mano poderosa de Dios quien los estaba apretando en un sentido, ¿no? Ya sea en victoria, en aflicciones, en pruebas, Él permite que nosotros pasemos por ahí y su mano está sobre nosotros. Piensen en Job, piensen en David, en el Salmo 32, versículos 3 y 4 dice, mientras callé, estaba en pecado, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí, ¿qué?
tu mano. Dios espera que nos humillemos bajo su poderosa mano. Eso es lo que dice el texto. Es la expresión que pone de manifiesto que creemos en la soberanía de Dios. Y es la mano poderosa bajo la cual nos podemos sujetar y someter en humildad. Eso es reconocer nuestra debilidad, nuestra débil condición delante de un Dios que es omnipotente, que es poderoso, es infinito. Él es omnipotente, nosotros somos débiles. Él es creador, nosotros somos criaturas. Eso es lo que reconocemos conscientemente de quién es Dios, quiénes somos nosotros. Eso es humillación delante de Dios. Eso es humillación según las Escrituras. Nos lleva a colocarnos debajo de su mano, obedecerle en todo, para que Él sea glorificado y nosotros seamos bendecidos por Dios. Debemos reconocer, hermanos, que al ponernos bajo la mano de Dios se requiere humildad. Se requiere humildad, requiere humillación. Porque en tiempo de pruebas, la ansiedad, las luchas, uno quiere salirse de la voluntad de Dios. Quiere salirse, uno quisiera salirse de la mano de Dios porque necesita algo tangible. Necesito sentir algo como para yo saber que vos estás, Dios. De que ya voy a salir. Pensemos, se me viene a la mente ahora la pandemia. Todos empezamos esa primera semana lavando la fruta y contentos que estábamos en casa y diciendo Dios es soberano, pero pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses. Hermanos pasaban a la presencia del Señor, incrédulos morían sin Cristo y ya la cosa se tornó fea. Queremos lo tangible, queremos algo que ya no sea abstracto, que sea algo que nosotros podamos sentir. Bueno, Dios dice que Él está ahí y nosotros debemos creer y confiar por fe que Dios está con su mano poderosa sobre nosotros. Queremos salir corriendo, buscando fuera de Dios lo que pensamos que nos hace bien. Sin embargo, el cristiano que espera en Dios, aún estando en dificultades, angustias, experimenta la paz, la confianza que solamente Dios puede dar en una situación así. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pedro dice en capítulo 1, versículo 6, que las pruebas son necesarias, pero también son temporales. Y su fin va a ser para alabanza, para gloria, para honra, cuando Jesucristo sea manifestado. En versículo 10 de nuestro capítulo 5 dice que después de padecer, Jesús os perfeccione, afirme y establezca. Es temporal. Job no salió igual después de haber sido probado. Él era un hombre justo, un hombre íntegro. Pero cuando termina ese libro que es fascinante, Job dice algo que nos hace pensar. De oídos te había oído. O sea, yo te conocía, Señor, pero de oídos, mas ahora mis ojos te ven. Creo que nadie pasó una prueba como la que pasó Job, ¿no? Pero él dijo, Señor, yo no te conocía, ¿verdad? Señor, ahora mis ojos te ven. Bueno, Pedro agrega que al humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, el propósito que nos motiva a querer sujetarnos es que Dios promete que va a exaltar al humilde. Y en el tiempo indicado por Él, dice, noten versículo 6, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Es interesante esta palabra exaltar, porque la idea es claramente levantar, ¿no? Cuando Dios te presiona, esa misma mano que te mantiene debajo de Él, esa misma mano te vuelve a levantar cuando terminó la obra con vos. Esa es la idea. La situación en la que te encuentres, quizás siendo probado por el Señor con alguna enfermedad, quizás luchando con la ansiedad, con el desánimo, lidiando con algo en tu vida que sabes que Dios está tratando con vos, que te roba el gozo, quizás un pecado que estás practicando, que te robó el gozo, te genera ansiedad, quizás en tiempo de pruebas, donde ves que Dios no responde tus oraciones, que cuando orás parece que Dios está distante, no te escucha. Sí, quizás disciplinado por Dios. Bueno, Pedro dice que te humilles bajo esa poderosa mano, confiando en que Dios es soberano sobre tu situación, confesando tus pecados, arrepintiéndote delante de Dios, y una vez permaneciendo ahí abajo seas levantado, quitado de esa situación y seas exaltado cuando fuera el tiempo de Dios. Pensemos en esto, acompáñenme a Lamentaciones, vamos a leer juntos algunos versículos ahí.
Proverbio, Eclesiastés, Cantar, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, lo tenemos ahí entre Jeremías y Ezequiel, porque es un libro cortito. Pero leamos capítulo 3, versículo 19. El título es porque el pueblo está sufriendo, el pueblo de Israel está sufriendo hambre, persecución, ya está todo devastado, nadie escuchó al profeta Jeremías. Y dice en versículo 19 del capítulo 3, dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré mi corazón, por lo tanto, esperaré. Y acá viene un texto súper conocido. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan. El alma al que le busca, bueno es esperar. En silencio, dice Jeremías, la salvación de Jehová. Versículo 31, porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. El propósito de la humillación es que, esperando y confiando en Dios, Dios nos va a levantar cuando fuere tiempo. Recuerdan, hermanos, que la iglesia en aquel tiempo estaba pasando un tiempo de pruebas, de persecución severa. Pedro manda a los jóvenes a que en ese tiempo se sujeten a sus líderes en humildad. Dios ha colocado líderes que los aconsejen, que les enseñen, que los animen, que los guíen, que los pastoreen. Pero estos líderes también están dentro de la prueba, ¿eh? No es que los jóvenes solamente, los líderes también están dentro de la prueba. Y a todos se les manda que se humillen delante de Dios, que reconozcan a Dios en la situación en la que están, en el sufrimiento, en la disciplina, en la liberación del sufrimiento. Así también nosotros debemos colocarnos bajo la mano poderosa de Dios para que en su tiempo la iglesia sea exaltada. Recordábamos hace un ratito el ejemplo de Cristo y de su humillación, y leíamos en Filipenses que el Señor mismo se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero el texto no terminaba ahí, sino que continúa hablando de la exaltación. Primero la humillación y después la exaltación. Y dice, versículo 9 del capítulo 2 de Filipenses, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, luego de humillarlo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un comentarista dijo sobre esta cuestión: Dios nunca exalta a nadie, sino hasta que la persona esté lista para hacerlo. Primero la cruz, luego la corona. Primero el sufrimiento, después la gloria. Hablando de Cristo. Moisés, él dice, estuvo bajo la mano poderosa de Dios por 40 años antes de que lo enviara a libertar al pueblo de Egipto. Del pueblo de Egipto. José estuvo bajo la poderosa mano de Dios por lo menos por 13 años antes de que Dios lo elevara al trono. Y aunque no entendemos lo que Dios hace y por qué lo hace muchas veces, la Biblia nos manda a que confiemos en Él. En que Él hace lo mejor para nosotros. Todas las cosas que hace Él es para nuestro bien. Él es bueno. Él es bueno. Y grande en misericordia, hermanos. Y la manera de permanecer es siendo humilde bajo la mano de Dios y saber que Él nos va a levantar cuando ya haya moldeado nuestro carácter o lo que tenga que hacer con nosotros. Entonces, Dios va moldeando nuestro carácter humilde cuando tenemos una actitud responsable, cuando nos revestimos de humildad, cuando nos humillamos delante de Dios, bajo la mano de Dios, pero también cuando aprendemos a echar todas nuestras preocupaciones delante de Dios, porque estos hermanos no dejan de, bueno, está bien, yo voy a ser humilde, pero seguimos perseguidos. Ya, ¿qué hacemos con esto? Y ese es nuestro tercer y último punto, versículo 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Un comentarista dijo una vez que de todas las religiones del mundo, solo la religión judeo-cristiana enseña que Dios se ocupa de sus hijos.
Y pienso que posiblemente Pedro haya recordado las palabras que él escuchó en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, del versículo 25 en adelante, donde Jesús mismo habló sobre las preocupaciones, sobre los afanes, ¿se acuerdan? Sobre las inquietudes, las preocupaciones de la vida, preocupaciones que el Señor enseñó a no agobiarnos, ni siquiera a producir ansiedad, sino que éstas desaparecen cuando nosotros echamos las cargas delante o sobre Dios, que cuida de nosotros. Él dijo, los paganos buscan con afán todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, esta frase me encanta, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hace poquito, hago un paréntesis, veíamos la historia de Samuel Morris, no sé si alguna vez la escucharon. Para los niños están Héroes de la Fe, antorchas, y él decía, mi Padre Celestial se va a ocupar de todas estas cosas, pero el niño no tiene, mi Padre Celestial se va a... Él tiene cuidado sobre nosotros, Él está al control de todas nuestras situaciones. El cristiano que se humilla delante de Dios, que se sujeta humildemente a los hermanos, es aquel no que sostiene sus cargas de manera que se centra en sí mismo y se autocompadece, sino que aprende a echar sus cargas sobre el Señor. Ese verbo echar acá es un participio que asume el sentido de mandato porque depende del verbo anterior, humillaos. Y la idea es que parte de humillarnos delante de Dios, parte de eso, es que echemos entonces las cargas sobre Dios. O sea, también nosotros nos humillamos y nuestras preocupaciones, échenlas sobre mí, dice el Señor. Esa es la idea. Esa ansiedad es preocupación desmedida que se torna pecaminosa. Trae falta de contentamiento, desánimo, pierde las esperanzas, genera un corazón que viene acompañado de quejas, de murmuración, de cuestionamientos hacia Dios, hacia los líderes. La ansiedad nos vuelve impaciente, quiere resultados rápidos. Ahora, si Dios hubiese querido resultados rápidos, automáticamente cuando confesábamos nuestros pecados, Dios nos hubiese llevado a la eternidad. Pero nos dejó en este mundo, corrompido por el pecado, claramente, pero para que manifestemos este carácter, para que manifestemos la luz del Evangelio, en un mundo caído, corrupto, lleno de dolor, lleno de tristeza, de enfermedad, de esperanza, de la realidad de un Dios vivo, verdadero, de la confianza en que tenemos en el Señor cuando nos humillamos y esperamos en Él. Pero esta humillación, hermanos, requiere que echemos sobre Dios nuestras ansiedades. Él dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Esa idea es poner algo sobre otra persona o sobre alguien, o echar una manta sobre algo. Sáquenla, expúlsenla, esa es la idea. Pedro le dice a los hermanos perseguidos, echen sus preocupaciones, echen sus ansiedades, su descontento, su desánimo. Ahora, Pedro es el mejor ejemplo de discípulo que puede existir. Desanimado, desconsolado, frustrado, mintió, lo que sea. Él habla con conocimiento de causa, están desanimados, están ansiosos, están preocupados. Yo soy participante de los padecimientos también. La forma es, echen las ansiedades sobre el Señor. Hace 2 días atrás, en mi devocional, leía a Pedro caminando sobre las aguas, teniendo temor porque era un fantasma. El Señor se presenta, soy yo el Señor. Bueno, si eres tú, déjame que vaya hacia ti. Fue, sus ojos fijos en el Señor, miró la tormenta, sintió miedo, se hundió, el Señor lo volvió a levantar, lo acompañó hasta la barca y recién ahí el Señor cesó la tormenta. O sea, no antes. Caminó con él en medio de la tormenta. Y Pedro dice, echen sus ansiedades. Hay preocupaciones, hay tormentas, hay circunstancias difíciles. Humíllense y echen sus ansiedades sobre el Señor, que Dios tiene cuidado de nosotros. Sabemos que cuando echamos nuestras cargas sobre el Señor, esas preocupaciones quizás van a seguir estando con sus dificultades, pero van a estar encima del Señor, van a estar en las manos del Señor. El no hacerlo va a ser motivo pecaminoso del cual debemos arrepentirnos. Imagínate que vas a cuidar a alguien, a una persona que amás con todo tu corazón y que está internado. Y esa persona, unos minutos después de que llegaste, dice, ¿sabes qué? No confío en vos que me cuides bien.
No me da seguridad que vos cuides de mí. Eso sería una afrenta, ¿no? Sin embargo, es lo que nosotros le comunicamos al Señor cuando Él dice, echen toda su ansiedad sobre mí. Señor, yo no confío en vos, Señor. No me das tranquilidad, Señor. Me quedo con mis preocupaciones. No las echo, me las quedo yo. Eso es lo que hacemos con el Señor. El salmista dijo en su confianza en el Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Ahora surge la pregunta, bueno, ¿cómo echo mi ansiedad sobre el Señor? Bueno, la frase ahí está en voz activa, lo que indica que es un esfuerzo de parte nuestra, ¿no? Parte de nuestra vida. Demanda diligencia, demanda esfuerzo, demanda confesión de pecados, demanda arrepentimiento, demanda meditación, demanda oración. Hermanos, somos hombres, somos mujeres con una naturaleza caída, que sigue luchando con su orgullo, que sigue luchando cuando las cosas no salen como tienen que salir o como queremos que salgan. Estos hermanos que están siendo perseguidos en sus casas orando al Señor, sus puertas partidas en dos, yendo a buscar soldados romanos para entregarlos al entretenimiento del pueblo, el Señor le dice, confíen, lleven sus cargas al Señor, sus ansiedades. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice Pedro, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, si crees con fe que Dios hizo el universo de la nada, no va a haber impedimento para que creas con fe que el Señor cuida de vos cuando estás en dificultades. Si crees con fe que Jesús, siendo Dios, nació de una virgen, no va a haber impedimento para que creas y sepas que Dios tiene cuidado de vos cuando pasás por dificultades. Entonces Dios quiere que formes estas actitudes, características. Es el rasgo que nos distingue del resto de los seres humanos. Pedro dice que cuando Cristo padeció, no abrió su boca, que no respondía. Él podría haber mandado una legión de ángeles a que lo rescataran. Sin embargo, no abrió su boca. Como ser humano, Señor, si es tu voluntad que pase esta copa de mí, Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. 3 veces oró así el Señor. Y Él se compadece de nosotros, nos libra de las tentaciones. Entonces debemos ser humildes, hermanos. Debemos humillarnos delante de Dios. Y debemos echar nuestras preocupaciones delante de Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, mi querido amigo, que quizás, no sé, nos visitás por primera vez, el Señor dice en Isaías 53 que Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones. Que Él, siendo Dios, se humilló al hacerse hombre, que vivió como un hombre obediente a la palabra de Dios, cuando Dios nos había dado un representante, el mejor y más perfecto representante,
de la raza humana y nos falló, y todos fallamos en Él, me refiero a Adán, nos mandó un nuevo representante. Aquel que cumplió obedientemente la ley y que siendo sin pecado podía librar a los pecadores. Tomó tu lugar, tomó mi lugar, llevando tus pecados sobre el madero, dice Pedro, a la cruz del Calvario, recibiendo el castigo que merecían nuestros pecados, la ira de Dios derramada sobre Jesucristo, de tal manera que aquel que tuvo siempre una relación con el Padre dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios está amparando a los pecadores como nosotros. Y Dios te invita a que te arrepientas de tus pecados, que te vuelvas a Él de todo corazón, en fe y arrepentimiento, y que puedas humildemente echar todas tus cargas sobre Él. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.